Honorables concejales, señor secretario, saludo especial. Ingeniero Daniel, pasar por favor acá a la mesa principal en representación de la Secretaría de Obras Públicas, el equipo de trabajo de Obras Públicas y el arqueólogo Juan Pablo Díez. Bienvenido al recinto del Consejo. Gracias por aceptar la invitación. Saludo especial el día de hoy a nuestro amigo Mario Gutiérrez, que nos acompaña en la sesión, y la comunidad que nos ve a través de las redes sociales. Señor secretario, demos inicio, por favor, a la sesión. Con mucho gusto, señor presidente, con los buenos días para todos los asistentes. Un saludo muy especial a mi amigo Daniel Moreno, a quien me alegra verlo bien, de salud. Damos inicio a la sesión ordinaria número 46, correspondiente a la presentación de la Secretaría de Obras Públicas con el tema Arqueología de las Obras. Hoy viernes 28 de abril del año 2023, siendo las 9:14 de la mañana, nos ponemos por favor de pie para entonar las notas del himno del municipio de La Estrella. Donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo, fruta del castillo, la estrella más alta en honor a Dios. Y las alegoras de Bocas querido, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo, fruta del castillo, la estrella más alta en honor a Dios. Señor secretario, por favor, verificar el quórum. Con gusto, señor presidente, honorables concejales Juan Camilo Becerra Cocuy, Natalia Alejandra Londoño Parra, Andrés Felipe Ruiz Orrego, Presente. Juan Pablo Arteaga Cano, Mauricio Cruz Henao, Presente. William Villa Vázquez, Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana, Presente. Elvi Leonardo Muñoz Morales, Presente. Juan Pablo Triana Velázquez, Presente. Saúl Virgilio Quintana Parra, Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas, Willington Herrera Arroyave, Presente. María Patricia Londoño García, Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas, Robert Orley Moncada Torres, Presente. Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Señor presidente, se encuentran presentes 13 honorables concejales en el recinto, por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, señor secretario. Por favor, da lectura al orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, damos lectura al orden del día propuesto para la sesión ordinaria número 46 del día viernes 18 de abril
del año 2023. Primero, presentación de la Secretaría de Obras Públicas con el tema Arqueología de las Obras. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Los concejales que están a favor de aprobar el orden del día, por favor, levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado por 14 honorables concejales, señor presidente, toda vez que hace presencia en el recinto el honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Gracias, señor secretario. Démosle inicio al orden del día, por favor. Con gusto, señor presidente. El primer punto del orden del día, entonces, es la presentación de la Secretaría de Obras Públicas. El tema es arqueología de las obras que actualmente se adelantan por parte de la administración municipal. Nos acompañan, entonces, el antropólogo y arqueólogo Juan Pablo Díaz Ramírez. Igualmente, un saludo especial al ingeniero Daniel Moreno, antropólogo y arqueólogo Juan Pablo. Bienvenido, damos las gracias por su presencia a la doctora Ana María Ríos, y también le cuento para que usted lo tenga ahí presente que aquí hay buen material para que usted investigue al interior del Consejo. Le damos entonces la bienvenida a la Secretaría de Obras Públicas y a la secretaria, la ingeniera Ana María Ríos, nos hace la presentación del arqueólogo y ya luego procedemos a la presentación de que el arqueólogo nos trae. Muy buenos días para todos los honorables concejales. Un saludo especial para la mesa directiva, para el secretario del Consejo, para todos los compañeros de Logística y Comunicaciones de la Honorable Corporación, para los demás asistentes hoy al recinto, y un saludo muy especial para las personas que trabajan en la Secretaría de Obras Públicas. Y hoy le damos la bienvenida al arqueólogo principal, porque tenemos varios, pero él es el arqueólogo principal que acompaña todos los proyectos en desarrollo de las obras públicas, nos acompaña todo el tema normativo, nos asesora, es una persona que nos ha acompañado en este tema, y entonces hoy, a solicitud de la Honorable Corporación, venimos a contarles qué es lo que se hace, cómo se hace y los hallazgos principales que hemos tenido en algunas obras del municipio. Aprovecho también para presentar un saludo a las personas y a la comunidad que nos sigue a través de las redes y que hoy va a conocer y a tener un poco más de la ampliación de este tema de la arqueología en las obras públicas del municipio de La Estrella, y quizás puedan comprender la riqueza arqueológica e histórica que tenemos en nuestro municipio, que es mucha. Entonces le damos la bienvenida a nuestro antropólogo de cabecera, el arqueólogo Juan Pablo Díaz, para que nos cuente desde su especialidad y su conocimiento amplio todo lo que, pues en resumidas cuentas, porque aquí nos podríamos quedar 2 o 3 sesiones contándoles sobre la riqueza arqueológica de La Estrella, pero entonces hoy vamos a tener una presentación con las generalidades, los conceptos principales. A modo de anécdota les quiero contar que la primera vez que estuve en una socialización o en una capacitación que nos dio Juan Pablo, logró enamorar a esta ingeniera, logró enamorarla del tema arqueológico. Ojalá hoy les pase a ustedes igual y a todos los que lo escuchen. Muchísimas gracias por la invitación, y entonces pido la palabra para el arqueólogo Juan Pablo, que nos autoricen para que entonces él pueda hacer hoy la exposición. Yo los dejo en compañía también del ingeniero Daniel, que está aquí hoy en representación porque él es el responsable de hacerle seguimiento a algunos contratos que hemos tenido en particular con el tema arqueológico. También hay otras personas de la Secretaría, está el ingeniero Jaime Palacio, la auxiliar Miriam Restrepo, porque yo tengo que ausentarme para una reunión que tenemos programada con el señor alcalde a las 9:30 de la mañana. Cualquier inquietud, si hoy no es posible resolverla por parte del arqueólogo, entonces estaremos prestos a pasar la información o a todo lo que hoy se genere con respecto a la presentación, pasarlo por escrito y para poder complementar la información, dado que yo tengo que ausentarme en la mañana de hoy. Muchas gracias nuevamente y estamos entonces a su disposición. Pido permiso a la mesa directiva para que el arqueólogo pueda tomar la palabra.
Gracias, secretaria, por el preámbulo de la presentación. Entonces, tienen la palabra el ingeniero David y el arqueólogo Juan Pablo Díaz para la presentación. ¿Aló? Sony. Bueno, buenos días para todos. Yo prefiero hablar aquí de pie. Antes que nada, un saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, a la comunidad que nos acompaña hoy, especialmente a don Darío, que es un gran personaje de este municipio, y a todos los funcionarios públicos que también están acá. Importante arrancar esta presentación haciendo algunas claridades que creo que son relevantes para todos ustedes. La primera de ellas, como decía la doctora Ana María, yo soy el arqueólogo líder de algunas investigaciones. No, devolvámonos por. Yo represento esta entidad que se llama Corporación CIPA. Es una entidad sin ánimo de lucro especializada en arqueología y en patrimonio, pero no somos los únicos contratistas que tiene el municipio en materia de arqueología. Hay otras entidades de otra naturaleza, no sin ánimo de lucro, de denominación SAS, por ejemplo, que también están haciendo investigaciones arqueológicas en el municipio, en proyectos públicos, en proyectos del municipio. Entonces, lo que vamos a ver son aquellas obras que están a cargo de nuestra entidad, específicamente, o sea, no vamos a hablar de otros proyectos porque no me corresponde a mí hablar pues por otros profesionales. Entonces, esa era una primera claridad que quería hacer. La segunda, de tipo normativo, y es ¿por qué arqueología en proyectos públicos? ¿Desde hace cuánto? ¿Por qué no se ha hecho en todos de pronto? Y ahí simplemente, digamos, más adelante podemos profundizar acorde también con las inquietudes que ustedes manifiesten. Lo que podemos decir ahí es muy puntual y es, hay una legislación de carácter nacional, que es la Ley General de Cultura del año 97, que está modificada en dos versiones, una en el 2011 y una en el 2015, y esas tres normatividades de tipo ley tienen alrededor de 6 decretos reglamentarios. Entre todo ese conjunto de normas se establece cuáles obras públicas o privadas requieren estudio arqueológico y no necesariamente todas lo requieren, pero la gran mayoría. Básicamente los requisitos son obras que requieran licencia ambiental o trámites ante autoridades ambientales, obras que estén en sitios ya definidos como sitios arqueológicos por estudios previos y obras que tengan unos valores de áreas que en este caso son 1 hectárea o más, o sea 10.000 metros cuadrados. Entonces no es que tenga que cumplir los 3 requisitos, con que cumpla uno de esos 3, que son los 3 principales, son más o menos 8 requisitos, con que cumpla uno de esos ya la obra está obligada a tener un estudio arqueológico y pues por ende un profesional o un equipo de profesionales dependiendo de la magnitud de la obra. En ese orden de ideas es que muchos proyectos en La Estrella han tenido la obligación de implementar el componente de arqueología. Para cerrar esta parte introductoria hay un tercer tema y ya pasamos a la presentación que tiene que ver con esa obligatoriedad de hacer los estudios arqueológicos. Y es que La Estrella particularmente, y yo no sé qué tanto sabían ustedes de esto, tanto comunidad como funcionarios públicos y los honorables concejales, La Estrella particularmente tiene un rating histórico en la arqueología de Colombia. Hay arqueólogos de todo el país que saben qué es La Estrella, dónde está La Estrella y por qué es importante a nivel arqueológico. Y es que particularmente resulta que los arqueólogos no podemos, la pregunta que siempre nos hace la gente, ¿y cómo se llamaba la gente que usted encontró en la excavación? No sabemos. Son comunidades que no tienen lenguaje escrito, nunca vamos a saber cómo se llamaban. Y los nombres que hay son nombres de la época de las crónicas de la conquista, o sea que son nombres impuestos por los españoles. No necesariamente así se llamaban esas comunidades. Entonces, para corregir o contrarrestar esta situación, los arqueólogos le damos nombre a partir de los elementos materiales. Entonces resulta, y ahí viene la explicación de por qué La Estrella es tan importante y de por qué en La Estrella incluso obras que no requieren licencia ambiental, que no tienen 1 hectárea, tienen arqueología. O sea, incluso obras que están por fuera de los lineamientos de ley nacional entran en unos lineamientos locales, y es porque en La Estrella se han acuñado 2 de los nombres
históricos asociados a sitios arqueológicos que hoy son referencia a nivel del país. El primero de ellos es Ferrería y el segundo de ellos es Marrón Inciso o Pueblo Viejo. Marrón Inciso o Pueblo Viejo y Ferrería son nombres que se le dan a etapas o periodos culturales que se han encontrado en Antioquia, Caldas, Risaralda, Manizales, pero nacen en La Estrella. La primera vez que se vio en el registro arqueológico del país esas evidencias fue en La Estrella. Y eso quizás es un tema que La Estrella no ha explotado, en el buen sentido de la palabra, no ha explorado y no ha explotado a nivel cultural y a nivel turístico. Y es que son un referente para todo el país en materia de arqueología. Entonces, esas condiciones han hecho que muchas obras, incluso que no requieran una licencia ambiental o que no tengan una hectárea, también tengan arqueología, y ya vamos a ver por qué. Entonces, ahora sí vamos. Bueno, lo primero que quiero arrancar aclarando un poco, y por eso las fotos de las pirámides, es que normalmente, como dice uno, el ciudadano de a pie, independiente de su nivel de formación, lo que más sabe de arqueología es lo que ve en televisión. ¿Y lo que ve en televisión en dónde? En Discovery, en National Geographic, en todos esos programas que, entre otras cosas, son maravillosos por cultura general, pero que lo que te muestran es esto. Entonces hay la creencia a que el arqueólogo o un hallazgo arqueológico es porque encontraron una tumba llena de oro o una pirámide. Y lo primero que hay que aclarar es que los arqueólogos no vivimos buscando pirámides, ni huacas llenas de oro. Es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo que hay que aclarar es que en La Estrella, en el Valle de la Urrá, no tenemos este tipo de construcciones. Y eso no significa que entonces sean comunidades más atrasadas o menos civilizadas. No tiene nada que ver el tipo de material cultural con esas, digamos, especulaciones que a veces se hace del pasado. En este caso, esto es muy bonito, pero es simplemente parte de un proceso cultural y arqueológico que no corresponde a nosotros. Vamos a la siguiente. Tampoco estamos buscando ciudades perdidas. Algunos de pronto reconocerán esta imagen y sabrán de dónde es. Esto es Machu Picchu. Entonces tampoco estamos buscando la ciudad perdida de los anaconas o de los yanaconas en La Estrella, que después hablamos de ese tema que es bastante complejo, y al igual que nos pasa en Itagüí, que es el municipio pues de donde yo vengo, que toda la vida nos educaron con el cacique de Itagüí y ya resulta que hoy sabemos por estudios históricos y arqueológicos que nunca existió el cacique de Itagüí, que es un falso histórico. De hecho, encontramos la persona que se lo inventó y los motivos por los cuales se lo inventó y nos comimos el cuento todos. Y todavía usted va a los colegios de Itagüí y hay un libro de historia del cacique de Itagüí. Y entonces los niños todavía salen formados con esa historia. En La Estrella pasa algo muy similar con el tema de los anaconas, desafortunadamente. Ahora, eso no es para arrepentirnos. La historia es la historia y ahí está. Eso es para poner los puntos sobre las íes y saber diferenciar de lo que es un mito, de lo que es una leyenda, de lo que es un hecho histórico y de lo que es un dato arqueológico. Para eso es que nos sirve. Vamos a la siguiente. Tampoco estamos buscando entonces las pirámides mayas, ni el templo del sol, ni el templo de la luna, ni la pirámide ni la pirámide del dios emplumado. Vamos a la siguiente. Estas son imágenes para decir qué no estamos haciendo en La Estrella. No estamos buscando entonces ciudades perdidas como esta, que esta sí es de Colombia. Ojalá todos la logren reconocer. Esto es Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí tampoco tenemos Sierras Nevadas de Santa Marta. Sí, tenemos otros desarrollos, vamos. No tenemos esculturas como las de San Agustín, o por lo menos no aparecen ni en el registro histórico ni en el registro arqueológico, vamos. Ni tierra adentro, los famosos hipogeos de tierra adentro, pero ojo, no tenemos hipogeos como los de tierra adentro, pero en el Valle de la Urrá sí tenemos tumbas tipo hipogeo. En La Estrella no se han reportado, pero no se han reportado no significa que no existan, significa que han habido dos problemas. Uno, no ha habido investigación que permita encontrar este tipo de hallazgos. Y dos, históricamente no se ha cumplido lo que dice la ley de los estudios arqueológicos. Entonces me devuelvo al inicio, que entonces estamos haciendo arqueología ahora porque es el plus. No, estamos haciendo arqueología ahora porque esta administración se dio cuenta que se estaba infringiendo la norma. Porque la norma de arqueología es desde el año 1997 y apenas en La Estrella llevamos más o menos 5 o 6 años cumpliéndola. O sea que tenemos más de 20 años de haber infringido una ley nacional. Y no solo en La Estrella, eso ha pasado en la mayoría de los municipios del país. Vamos.
Listo, con esa introducción de qué es, qué no es y por qué hacemos arqueología en la Estrella, entonces con esa introducción vamos a hablar del primer proyecto. Puntualmente vamos a ver 4 obras del municipio en las que nosotros como CIPA hemos desarrollado la investigación arqueológica. La primera de ellas es esta. Este es el nombre arqueológico con el cual está registrado ante el gobierno nacional. Entonces no se extrañen si de pronto alguno de ustedes dice, pero es que así no se llama la obra, o ahí está parte del nombre, pero no está todo. ¿Sí? Es porque ya este es el nombre que recibe a nivel científico y se llama Monitoreo Arqueológico Permanente y Rescate en caso de hallazgos en el monitoreo para el proyecto La Estrella Camina, que consta de construcción de obras civiles para la implementación de corredores de movilidad activa en la cabecera y para el mejoramiento locativo del parque principal. O sea, ahí está contenido el nombre oficial del proyecto, pero obedece ya al nombre científico. Vamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué arqueología en el proyecto de mejoramiento locativo del parque y de las obras de movilidad? Primero, cumplía el requisito de tener más de 1 hectárea. Si usted suma el área del parque y el área que se intervino entre todos los andenes, se suma más de 1 hectárea, se sobrepasa. Entonces, primer motivo. Segundo motivo, la sola intervención del parque, que además tiene una connotación de bien de interés cultural de tipo inmueble, ya era una intervención en un área que tiene alto potencial arqueológico e histórico, porque claro, vamos a remover la historia de cómo se desarrolló el municipio alrededor del parque. Vamos a la siguiente. Entonces, en ese proceso de empezar a hacer los movimientos de suelo, empiezan a aparecer algo que para nosotros los arqueólogos es muy común, de pronto para los ingenieros no tanto, porque nos han educado de una forma muy diferente. Cuando un ingeniero nos dice a nosotros, hombre, pero es que yo solo voy a descapotar, nada más, que yo no voy a abrir un hueco, ¿usted qué va a encontrar ahí? Y eso nos lo dicen todos los días en todas las obras, públicas y privadas. Entonces, descapotar para un ingeniero es quitar ese suelo orgánico que tiene 40, 50 centímetros, pero para un arqueólogo que esté formado profesionalmente en el tema de suelos, sabe que en el trópico donde estamos, 5 centímetros de suelo son entre 500 y 800 años de formación. Entonces, cuando el ingeniero me dice, yo no voy a quitar sino 40, para mí va a quitar 2000 años. Y entonces va a quitar la historia, va a quitar la posibilidad de entender qué pasó en ese suelo negro, que para él son 40 centímetros, que con una pala de 2 metros cúbicos los mueve en 10 minutos, pero para mí son 2000 años de historia. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales se debe hacer arqueología en las obras. Entonces, ¿qué pasa aquí? La máquina empieza a quitar las vías existentes, los llenos existentes, y cuando llega a esos suelos negros, que son así orgánicos porque tienen evidencia de haber sido usados por los humanos, ahí la máquina debe parar y el arqueólogo debe entrar a revisar a ver qué ve. Vamos a la siguiente imagen. Entonces empieza a pasar esto, empiezan a salir pedacitos de cerámica y aquí viene otra gran pregunta que marca esa brecha de formación entre la ingeniería y las ciencias sociales. Entonces el arqueólogo ve este pedacito y tira el casco para arriba de la felicidad y el ingeniero lo tira para abajo pero de la piedra, porque ¿cómo así? Por eso era que estábamos con la máquina, buscando ese pedazo de teja. Claro, uno entiende que desde el punto de vista de la formación, eso es lo que nos han enseñado. A nosotros nos educaron para que esto sea una historia milenaria, pero a otras disciplinas los han educado para que esto sea un pedazo de teja. Y no podemos culpar a ninguno de los dos, necesitamos encontrar puntos de concertación. Entonces resulta que estos pedacitos de teja son los que nos dan a nosotros la indicación de que efectivamente ahí se asentaron comunidades humanas, por eso están esos pedacitos de teja ahí. Y una cosa muy importante, un arqueólogo le saca más provecho a 4000 pedazos de teja o a 4000 fragmentos de cerámica que a una vasija completa. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en los 4000 pedacitos de cerámica yo puedo tener representada una muestra total de más de 200 vasijas. Mientras que si encuentro una vasija, pues tengo eso, tengo una vasija. No tengo una muestra amplia. Vamos. También está el tema de la losa. Y aquí hay otro mito con el que quiero ahondar un poco.
Esto que estamos viendo del primer proyecto, pues ya después no lo vamos a repetir en los otros 3. Digamos que esta introducción nos ayuda para los 4 proyectos. El tema de la losa se refiere a lo siguiente, otro mito que hay que empezar a quitar de la cabeza. Entonces ya nos queda claro que la arqueología es muy importante, que las obras lo necesitan, que eso es la historia del municipio, que la estrella es un plus a nivel arqueológico, pero entonces lo llamamos cuando hayan ollitas. No. Por un lado no es lo llamamos, porque es que solo el profesional de arqueología es el que sabe qué tiene que hacer. Es como si uno, como ciencia social, se pone a construir un edificio y le dice al ingeniero, si yo veo que la columna se me está torciendo, lo llamo. No, él es el que tiene que estar construyendo el edificio. Entonces, el arqueólogo es el que debe estar en... Ya. El arqueólogo es el que debe estar en la obra para poder tener el criterio de decir qué es y qué no es. Y en ese criterio de decir qué es y qué no es, hay una cosa que siempre ha llamado mucho la atención y es que también nos han formado, y ya no hablo de una formación profesional, sino de la formación que se está descargando. Hablo de la... Me siento mientras organizamos las pilitas del otro. Hablo de la formación que nos han dado a nivel familiar y a nivel de colegio, de primaria, de secundaria, y es que entonces nos han de alguna manera inculcado que un hallazgo arqueológico es cuando se encuentran las huacas o las ollitas indígenas, y resulta que en Colombia, por normatividad, y no solo en Colombia, en la mayoría de los países de América Latina, incluso en Europa, un hallazgo arqueológico es cuando se encuentra algo que es producido por los seres humanos y de lo cual no tenemos registro. Entonces la losa es arqueológica, el vidrio es arqueológico. ¿Cuál es la diferencia entre que sea y que no sea? Pues si yo me encuentro una botella y la reviso, una botella de vidrio, y al revisarla puedo decir, no, pues que si voy a la tienda y me tomo una gaseosa, me la pueden dar en este mismo envase, ahí puedo decir, no es arqueológico. Pero si yo me encuentro una botella de los inicios de la fábrica de Postobón, que ni ellos tienen ya ese registro histórico, ya entra en una denominación de bien de interés histórico, porque ya hay una historia que contar a partir del objeto que no está documentada. Entonces lo mismo pasa con la losa. Aquí tenemos un ejemplo muy cercano que es Corona. Es una fábrica que tiene ya 120 años. Hay losas de los primeros años de la fábrica que aparecen en las excavaciones arqueológicas y que ni ellos saben que habían hecho eso. Entonces, esos fragmentos de losa, por tener esa connotación histórica, ya entran en la categoría de bien arqueológico. Gracias. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, eso es una explicación de por qué arqueología no son solamente los fragmentos de cerámica indígena. Aquí vemos el ejemplo con vidrio. Entonces, las marcas de fábrica que tienen las bases de las botellas nos van a permitir distinguir si entra en una categoría de arqueológico o no. Y a veces con el vidrio hay algo muy particular. Usted lo coge y lo pone en contraluz y si le ve burbujas o sucios, es porque es un vidrio antiguo, es de producción muy artesanal. Los vidrios industriales no tienen por qué presentar burbujas. Entonces, esos son elementos para distinguir. Vamos. Aquí empezamos, todas esas imágenes que estamos viendo son algunos de los hallazgos de las obras del parque y de la peatonalización. Estamos en ese proyecto en este momento. Aquí vemos otros de los hallazgos. Entonces, las redes húmedas del periodo republicano, que son en tuberías en Atanor. Algunas son acequias, que ya no son tuberías, sino construcciones en tableta de barro y en piedra, y restos de los andenes antiguos del parque. En la primera foto que pusimos, veíamos por allá en una esquinita, se veía un pedazo del andén, es este. O sea, es un andén que viene desde el periodo republicano y pues que con el tiempo todo el desarrollo de infraestructura que ha tenido la ciudad, pues digamos, desapareció estos elementos y solo quedó esta tirita, una tirita pequeñita en una esquina del parque. Vamos. Aquí vemos una de las acequias, hecha techo de piedra, techo y paredes de piedra y el fondo en tableta de barro. Estas acequias eran tanto para agua potable como para aguas servidas. Vamos. Aquí vemos una combinación. El tubo de asbesto cemento del alcantarillado actual, la acequia que condujo aguas residuales pero en tableta de barro, el resto de andén
y el muro que contenía la fachada de la casa antes del andén. Entonces aquí vemos como una mistura de esos elementos arquitectónicos relacionados con el manejo del agua. Vamos. Esta está en el parque, detrás de las caseticas de comidas, y por la ubicación, es totalmente en piedra, es más antigua que las otras, por la ubicación y la orientación que tiene, es muy probable, estamos manejando la hipótesis de que se trata de la acequia que sacaba el agua de la pila central del parque, que sería un hallazgo arqueológico bastante importante para la historia del territorio. Vamos. Ya aquí estamos en la peatonalización, entonces vemos los andenes antiguos que se destaparon a raíz de las obras. Muchos nos decían, ¿y por qué no dejan esos andenes a la vista? Entonces, claro, hoy por temas de movilidad, ¿quién va a caminar encima de Pedrero? Sería generar un accidente, ¿sí? Y entonces el área metropolitana no hubiera ayudado con los recursos que puso para estas obras, porque no puede entregar un acabado en estas condiciones. Entonces lo único que se puede hacer ahí desde el punto de vista arqueológico es documentar, registrar, y si la excavación de la obra no requiere remover este material porque el nivel de profundidad no se lo exige, el material se protege con geotextil y se deja in situ, queda ahí conservado. Entonces se le pone un geotextil para poder construir el andén encima. Cuando ha sido necesario o cuando fue necesario remover estos materiales, entonces hubo que darles un tratamiento de rescate arqueológico. ¿Y eso qué significa? Que hubo que sacarlos y almacenarlos, que en este momento los tenemos en el parque de la Casa de la Cultura, allá los tenemos guardados. Vamos. También pisos antiguos, estos pisos son de inicios del siglo XX, más o menos 1920 a 1940, y eso lo sabemos, no solo por la tableta de barro, sino por la forma de la acomodación de las piedras, que es un estilo arquitectónico que se llama piso mazorca. Y es que cada piedrita se pone una por una y paraditas. O sea, es un trabajo de mampostería muy bonito. Este sería un andén antiguo. Vamos. Aquí vemos más restos de esos pisos antiguos del municipio. Entonces lo que les decía, las partes que fue necesario mover, pues se tuvieron que remover y almacenar, y las que no están hoy ahí conservadas debajo de los andenes. Esto, dentro de las actividades de cierre de la licencia arqueológica, está contemplado instalar unas placas en los muros de estos negocios en donde quedaron los andenes conservados, unas placas con unos QRs para que la gente pueda leer y acceder a esta historia, pero también para que municipio y entidades de servicios públicos sepan que eso está ahí, porque entonces mañana les da por tirar una red de gas por aquí y levantan el piso y lo dañan, y entonces el ICAM viene y le dice, señores, municipio de La Estrella, eso era un bien arqueológico, ¿usted por qué lo dejó dañar? Entonces es muy importante la referenciación de estos elementos que están hoy en sitio debajo de los andenes. Vamos. Aquí ven el proceso, se le instala geotextil para separar el piso de los materiales modernos, y encima del geotextil se echa la base granular en la que va a estar soportado el andén. Vamos. Aquí vemos un detalle de ese piso, muy bonito, muy bien trabajado, con unas cuñas intermedias en tabletas de barro, y el resto todo es en roca acomodada. Aquí también lo pueden ver. Vamos. Esto es ya... bueno, aquí lo que estamos mostrando es el proceso de registro, cómo durante la excavación de la máquina siempre hay un personal de arqueología que está con este palito rojo y blanco, que es una escala fotográfica, atento para poder tomar registro de cualquier hallazgo que se presente. Vamos. Y una museografía in situ de las redes húmedas y andenes del periodo republicano y hasta mediados del siglo XX. Estas son las vitrinas que se instalaron en el sector del parque para poder apreciar los hallazgos que no fue necesario mover, que se pudo dejar en contexto. Vamos. Aquí pasamos a la restauración de la Casa de la Cultura. Les propongo que hagamos los 4 proyectos de corrido y después hacemos preguntas
para que nos rinda. En el tema de la Casa de la Cultura, y lo vamos a ver ahorita también en el consistorial, hay algo muy particular, y es que hay una actividad que consiste en el registro de las técnicas y materiales usados para la tapia, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, como la actividad de restauración implicaba quitar los pañetes existentes, que en su mayoría eran de cemento, cosa que es nefasta para la tapia, porque no deben ser en cemento, esa fue una oportunidad para documentar cómo estaban construidas las tapias, y esto se convierte en un documento clínico que permite a futuro intervenciones o mantenimiento, porque entonces va a haber claridad de cómo está. Entonces, absolutamente todos los muros de la Casa de la Cultura fueron registrados y documentados en sus técnicas constructivas, o sea que sabemos el tamaño de cada uno de los tapiales, dónde están las traviesas o las agujadas, qué fisuras puede presentar, qué material constructivo fue usado, dónde están las ventanas y las puertas antiguas que habían sido tapadas con el tiempo. Entonces esto es un documento clínico muy importante. Vamos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo este muro tiene una intervención en adobe y en cemento. Al momento de quitarle todo el revoque que tenía, se puede observar esto. Lo que nos dice esta intervención es que la ventana que hoy usábamos en la Casa de la Cultura no era la ventana original de la casa, que ese muro era una ventana que van casi hasta el nivel del piso y que es la arquitectura tradicional de ese tipo de construcciones. Vamos. Aquí vemos, bueno, en la Casa de la Cultura sucedió algo muy particular, y es que se presentaron algunos hallazgos que implicaron actividades de rescate arqueológico, y esto es debido a que por la antigüedad de la construcción el banqueo que se hizo no fue profundo, fue simplemente un aterrazamiento para poder construir. Entonces, claro, debajo de los cimientos estaban todos estos suelos oscuros que ya les decía hace un rato, son los suelos donde está el potencial arqueológico. Vamos. Entonces, aquí hay algunas imágenes de los elementos de algunos de los elementos que fueron hallados en la Casa de la Cultura. Estos son fragmentos muy importantes por lo que les decía ahora, porque son la posibilidad de entender qué pasó allí. Aquí tenemos, todo esto está asociado a lo que llamamos marrón inciso, que es más o menos 2200 años de antigüedad. O sea, los hallazgos de la Casa de la Cultura son de 2200 años de antigüedad, y dos piezas muy importantes, estas dos. Esta es una cuenta de collar, que no teníamos pues hallazgos de esa naturaleza para el municipio, una cuenta de collar en cerámica, y esto es un fragmento de una vasija que por la forma y los orificios que tiene ha sido documentada como un elemento usado para el barequeo. Entonces es muy probable que estas comunidades practicaran el barequeo en las cuencas que bajan de la zona alta hacia el río Medellín. Vamos. Y aquí una imagen esto es un croquis de lo que es la casa administrativa y de cómo debajo de los pisos se hallaron todos los vestigios arqueológicos. O sea, estos son los muros existentes, y todo lo que ustedes ven pintadito adentro en colores, estas rueditas, los triangulitos, todo esto son los hallazgos arqueológicos del periodo prehispánico. O sea, la casa administrativa estaba construida sobre un asentamiento indígena de 2200 años. Vamos. Aquí es ya la excavación final. Estos círculos son huellas de poste de las viviendas indígenas. Entonces, debajo de la casa administrativa estaban las viviendas, las huellas de los postes que marcan viviendas circulares. Vamos. Aquí vamos a el tercer proyecto, que es el edificio del deporte, el INDERE. Vamos. Allí pasó algo muy similar. La cancha, por ejemplo, nos damos cuenta con las investigaciones que la cancha donde hoy es la cancha, era un morro en punta, y de alguna manera se las ingeniaron para hacer un lleno y aplanarla. Entonces usted hace una excavación en las esquinas de la cancha y hay un lleno de 3,5 metros de profundidad, pero usted hace
una excavación en el centro de la cancha y se encuentra un enterramiento indígena. Esto es en toda la mitad de la cancha. Y lo que están viendo ahí son 3 vasijas que corresponden a un enterramiento marrón inciso de 2000 años de antigüedad. Y estaban a 20 centímetros. Mejor dicho, quitamos la arenilla de la cancha y ahí mismo salieron las vasijas. A que estábamos jugando encima del patrimonio y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, por eso este proyecto, que no requiere una licencia ambiental, necesitó arqueología porque tenía otros 2 componentes. Uno es que ya tenía antecedentes de hallazgos arqueológicos y el otro es que durante los primeros movimientos de suelos se presentaron estos hallazgos y hubo que detener inmediatamente la actividad, pedir licencia al ICANN y hacer todo el proceso de manejo arqueológico. Vamos. Aquí viene algo muy particular. Esto ya no es la cancha, esto es donde está el edificio como tal, donde hoy está construido el edificio. Aquí tenemos un hallazgo que creo que ustedes son las primeras personas en verlo y bueno, ya todos los que nos están viendo en redes sociales lo van a poder ver, porque es un hallazgo del que no le habíamos querido todavía hacer difusión hasta que no lo conocieran ustedes como autoridades municipales. Toda vez que se trata de un hallazgo que tiene una envergadura posiblemente nacional. Por el momento sabemos que esta estructura que ya les voy a contar de qué se trata es la primera vez que se documenta para el caso de Antioquia. No había sido encontrado este tipo de evidencias o si se han encontrado no han sido reportadas hasta la fecha. Entonces lo que ustedes ven ahí como una acumulación de piedra, al parecer es la hipótesis que estamos manejando, era la cúpula, la parte superior de un horno para quemar cerámica. Y eso es un hallazgo fuera de serie, o sea, no, hasta el día de hoy no sabemos cómo hacían la cerámica, cómo la quemaban, y aquí todo indica que hemos encontrado eso, la cúpula ya derruida, ya en ruinas. Vamos a la siguiente, y aquí estaría la cúpula, alrededor de la cúpula están las huellas de poste que marcan una estructura circular, o sea, la cúpula está bajo techo, y eso es efectivamente un indicativo de que es un lugar importante, y de la cúpula se desprende un canal, que aquí lo pueden ver, un canal que al excavarlo también estaba lleno de cerámica, herramientas de piedra y que conecta con la cúpula y va en una dirección específica a los vientos del sur. Y eso es un diseño que es necesario para que el fogón mantenga un avivamiento del fuego. O sea, esto es un hallazgo fuera de serie, literal, es una cosa impresionante. Nosotros todavía estamos intentando entender cómo funcionaba, cómo operaba y qué quemaban ahí, porque puede ser para cerámica, pero también puede ser para cremar restos humanos, también podría haber sido para hacer fundición de metales. Estamos en esa tarea, vamos. Aquí ven el proceso de excavación. Entonces, después de quitar las rocas de la parte superior, que serían la cúpula derruida, empieza a salir el interior de la estructura, donde se ve claramente no solo las huellas de quema, que es todo lo negro, sino que se ve un aro de rocas que viene a ser la pared del horno para mantener el calor, ¿sí? Y hacia esta dirección es que sale el canal. Entonces, lo que sea que hacían aquí, necesitaba el canal para que entrara aire y para que sacara algo, no sabemos qué todavía, muy probablemente para hacer mantenimiento y limpieza, y entonces por acá circulaba. Vamos. Otro rasgo diferente al del horno, donde también se ve una huella circular, cada color de estos son 10 centímetros, o sea que este rasgo tiene aproximadamente 1 metro de diámetro, y al interior del rasgo una cantidad de herramientas en piedra, pues en la foto no se ven sino piedras, pero ya al analizarlas, la mayoría de ellas son herramientas con las que se procesaban alimentos. Vamos. Y el cuarto, que es el de la casa consistorial. Entonces recuerden que estos nombres son más del tema, el nombre científico, pero el proyecto específicamente es la casa consistorial. Vamos. Aquí se hizo entonces exactamente lo mismo que con la Casa de la Cultura, se hizo un levantamiento en detalle de los muros de tapia, de cómo estaban construidos y cuáles son los materiales y técnicas. Alguien diría, pues, ¿cuáles son los materiales? Tapia, barro, no es tan sencillo realmente. El barro tiene agregados y eso lo podemos saber a partir de este tipo de trabajo. En el barro se identificó el uso
de cerámica molida, por ejemplo, para que el barro se mantuviera aglutinado. Se identificó el uso de materiales específicos en madera para los dinteles. Vamos. Se identificó, por ejemplo, esto, ventanas que estaban ocultas, que incluso en los diseños iniciales no se sabía que esto estaba ahí, porque no había cómo verla, el muro estaba revocado por ambos lados. Entonces, al quitar el revoque, se hace este tipo de hallazgos. Vamos. Y al igual que pasó en la Casa de la Cultura, por la antigüedad, las técnicas de construcción para la época que se hizo la casa consistorial, pues digamos no había los requisitos que hay hoy a nivel de ingeniería. No le decían al ingeniero, tiene que quitar el suelo orgánico y trabajar sobre el suelo firme y hacer zapatas, no le decían eso. Simplemente se hacía la brecha para cimentar los muros y medio se aplanaba el terreno. Entonces, ¿qué sucedió en la casa consistorial? Que efectivamente debajo de los pisos de las habitaciones y en el patio estaban los sitios prehispánicos completos. Toda la casa consistorial está sobre un yacimiento arqueológico, también del periodo Marrón Inciso, o sea, también con 2000 años de antigüedad. Y a él se le suma que por el uso que ha tenido la casa consistorial y por estar en el marco del parque, entonces los hallazgos no son solo prehispánicos, también hay hallazgos del periodo colonial y republicano. Incluso algo muy particular que para la Estrella no es muy extraño, y es que encontramos evidencias de brujería, si lo quieren decir de esa manera. Yo le digo más bien de actividades rituales de creencias no cristianas, ¿sí? Es el nombre con el que lo manejamos nosotros. Entonces por allá tenemos varios frasquitos con nombres, con amarres, muñequitos con agujitas y vainas así que hacen parte de la investigación y esperamos que puedan hacer parte en algún momento de una exposición. Esa es la historia. Por más que las creencias de cada uno le digan que eso es malo, que eso no deberíamos mostrarlo, estaban ahí debajo de los pisos de la casa de Tapia, enterrados. Vamos bueno, qué pena, antes de pasar a la siguiente. Entonces, aquí por ejemplo, vemos tres estructuras. Aquí vemos tres estructuras que fueron halladas. Esto es una habitación. Esto es una habitación. Esta es la habitación que colinda con los negocios. ¿Sí? Entonces aquí hay tres estructuras, ya vamos a ver las fotos que fueron halladas debajo del piso. Vamos. Y aquí hay otra habitación en donde se halló el material prehispánico. La anterior es hallazgos coloniales republicanos y aquí tenemos hallazgos prehispánicos. Vamos a la siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, vuelvo e insisto, esto es para ojo de arqueólogo. Ustedes, para que se conecten con esto, aparte de esta charla, hay que trabajarle, pues ojalá el municipio le trabaje a montar su sala de arqueología, su museo de arqueología, porque con la cantidad de materiales que hay, créanme que la inversión que se ha hecho, no solo con CIPAC, vuelvo y les digo, con las otras empresas de arqueología que están trabajando en el municipio, esa platica se pierde si eso es para guardarlo, porque no tiene sentido. Todo esto almacenado, aparte de que se daña, ¿sí? Entonces, aquí el ojo de arqueólogo dice que esto es un rasgo donde hay una vasija enterrada. Lo que ustedes ven aquí son unas piedras que están dispuestas de una forma ordenada para ellos y aquí esto delgadito que se ve es el borde de la vasija y esto es una vasija indígena. Vamos. Aquí ven un dibujo más en detalle de esa acequia que les mostraba dos imágenes anteriores. Esta, por ejemplo, es construida totalmente en tableta de barro, pero recubierta con piedra en la parte superior y una piedra menuditica, dispuesta, no es que tápelo con piedra y le tiraron un bulto de piedra, no, es un trabajo muy bien organizado que tiene una función. Es muy probable que esta acequia, recuerden que estamos hablando de la primera habitación a mano derecha, parándose de frente a la casa consistorial, es muy probable que antes de la construcción de la casa consistorial, esto ahí fuera un San Juan, entre dos construcciones, que de hecho la investigación histórica habla de cuando la casa consistorial no era y había una casita de un piso en Tapia. Entonces es probable que por aquí bajara una vía y que por eso esto está tapado en piedra, porque es parte del camino. Entonces, claro, no voy a caminar encima de la acequia, debo recubrirla. Vamos.
Aquí ven algunas de las imágenes de las vasijas entonces, de las acequias, de otras estructuras que todavía no sabemos para qué eran, pero que son del periodo republicano, construidas en tabletas de barro como unos estanques. Vamos. Miren, por ejemplo, esta acequia tan particular. Yo les confieso que llevo 20 años haciendo arqueología y jamás había visto una acequia en teja. Construida totalmente en teja, jamás la había visto. Y he excavado más de 120 acequias y nunca había visto una así. Esto me pareció un hallazgo pues bastante importante. Entonces aquí está el momento del hallazgo, con todo el techo tapado, y aquí ya al quitar el techo pues se ve que es una conducción de agua en teja. Vamos. Este es un esquema esto sería la casa consistorial, aquí arriba. Este sería el patio, las celdas que habían, ¿sí?, de la parte de la cárcel. Y este esquema es para mostrarles algo que nos apareció, que hasta el día de hoy nadie nos ha podido decir qué es. La mejor fuente que tenemos es don Darío y todavía está pensando porque no se acuerda qué es eso. Resulta que aquí en esta esquina, en la parte de abajo, apareció un muro de tapia. Un muro de tapia metido entre dos muros de adobe. O sea, le habían hecho muro de adobe por un lado y muro de adobe por el otro. Entonces, claro, el muro de tapia no está ni siquiera en los estudios de la Fundación Ferrocarril, que fueron tan meticulosos. No está porque no tenían cuándo verlo. El muro está totalmente tapado. Vamos. Este es el esquema, el levantamiento que se hizo del muro. Vamos. Y aquí podemos ver el trabajo con la tapia. Hay algo muy particular, pues con las tapias que hacen parte del proceso constructivo. Obviamente la tapia de la casa como tal, pues se restauró, no se demolió. Este muro, al no estar directamente conectado a la casa, pues entra dentro de las posibilidades de demolición, pero aquí hay algo muy importante, y es que no se demuele, se deconstruye, porque el muro, al ser un elemento arquitectónico que reviste valor histórico y arqueológico, no se le puede meter la máquina, lo tienen que quitar los arqueólogos, y lo que hacemos es una especie de ingeniería inversa. Arrancamos de la tapia más alta y empezamos a quitarla con palas y con palustres, y vamos bajando y vamos bajando. ¿Por qué? Porque dentro del barro con el que fue hecho el muro hay objetos arqueológicos, unos puestos a propósito y otros que llegaron ahí simplemente porque estaban en el sitio donde sacaron el barro. Entonces, por eso es una deconstrucción y no una demolición. Y por allá apareció en uno de los muros de adobe una ventanita que posiblemente es de las más antiguas de la casa de tapia. No estaría asociada con la cárcel porque aquí eso estaba tapado con otro muro que es el muro de la cárcel. Vamos. Algunos de los materiales que fueron hallados entonces ya no en la casa de tapia, sino en lo que es el patio y en lo que sería el teatro y los rasgos donde salieron los materiales. Vamos. Ya, hasta ahí es como la presentación de estas 4 obras. Ya, esa ya no, eso ya es otro proyecto de otro municipio. Esa es como la presentación entonces de los avances, de los resultados. ¿Y por qué avances? Los 4 proyectos están activos en este momento a nivel arqueológico. Si bien el parque y las obras de peatonalización ya se terminaron, todavía se están haciendo trabajos de análisis de estos materiales. Ya INDERE y Consistorial pues están activos efectivamente, y Casa de la Cultura también está en etapa de laboratorio. Entonces estamos atentos a escuchar sus comentarios o preguntas, y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias al arqueólogo Juan Pablo y al ingeniero. ¿Algún concejal quiere usar la palabra? ¿Alguna pregunta? Concejal Elvis tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la mesa directiva, concejales, al arqueólogo Juan Pablo, que nos acompaña el día de hoy, a todos los presentes y a la gente que nos verá o nos ve en las redes sociales. Arqueólogo, darle las gracias por esta información. Me parece que es una información muy enriquecedora, porque nos permite pues conocer algo que a veces
y no somos muy conscientes de esa riqueza histórica que tenemos en nuestro municipio de La Estrella. Y tener esa posibilidad de poder afianzar mucho más realmente esa verdad que tenemos aquí tan latente de nuestra historia, creo que es muy importante para nosotros. Y sobre todo tener como esa necesidad o ese reto de cómo utilizamos también esta información, esta historia, pues para documentar también en nuestro municipio pues lo que han sido nuestros antepasados y de alguna otra manera cómo a partir de ese proceso nosotros podemos seguir mirando hacia el futuro, porque creo que es importante siempre partir desde la historia y desde lo que ha sido nuestro pasado. Entonces, no, darle las gracias por esta información, me parece muy importante lo que se está haciendo por parte pues de este proyecto dentro de las obras del municipio, porque pues si en 4 horas se ha encontrado toda esa información, pues cómo sería en el resto del municipio donde muchas veces se han hecho otro tipo de obras sin tener en cuenta este proceso tan importante. Lo único que quisiera preguntarle es, en nuestro municipio se han estado haciendo muchas obras de carácter privado, sobre todo en lo que son proyectos urbanísticos de vivienda. Entonces, no sé si en estas obras usted tiene conocimiento, si ellos también están respetando este conocimiento, esta riqueza pues cultural e histórica y están haciendo sus hallazgos arqueológicos o simplemente están arrasando con lo que se encuentren a partir de sus excavaciones y sus construcciones en estas zonas, porque aquí en el municipio en estos momentos se está dando mucho. Entonces no sé si, porque me imagino que ellos sí que deben de estar encontrando mucha información sobre todo, entonces sería importante saber si con ellos también se está respetando esa riqueza histórica de nuestro municipio. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, concejal Elvi. ¿Algún otro concejal quiere participar? Concejal Víctor Alzate. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a los honorables concejales, a las personas que nos acompañan hoy en el recinto y a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Al ingeniero Daniel, un saludo especial. Arqueólogo Juan Pablo. La verdad que yo lo felicito. Nunca había tenido la oportunidad de conversar o de estar pues en una exposición de arqueología. Sí, muy chévere porque pues ustedes son interesados en la historia y en los antepasados y todo ese cuento y la verdad que es encarretador el tema. Lo que pasa es que pues diría yo que nos da tristeza porque lo que usted acaba de demostrar y la exposición que nos da son cosas que en realidad tienen valor y significado. Lo que le preocupa a uno es que no les den, entonces no le demos la importancia que se merecen. Y usted lo acaba de decir, si no se valoran, si no se aprecian, entonces eso para qué se invierte plata y para qué inclusive se paran obras y tanta cosa que eso lleva, si no se les va a poder dar atención. Y se lo digo por el hallazgo que ustedes tienen en el Parque de la Estrella, lo que nos mostró ahorita, que en realidad pues eso es para la gente es un ridículo o una defecio tener eso ahí, cuando en realidad no se le puso cuidado o no se le da el interés que se tiene. Pues por lo menos a mí sí me han dicho varias personas que qué es eso que hay ahí, o sea, es un hueco ahí con un vidrio y ya, o sea que es como una cosa muy importante, pero que en realidad la gente se ríe del tema. Entonces aquí en varias oportunidades
Nos han dicho que sí, que le van a poner cuidado a eso, pero qué tan cierto entonces es que... Espérate, hombre. ¿Qué, qué tan valedero es entonces ustedes retirar eso de ahí, más bien colocar un árbol o algo que en realidad se le dé significado y llevarlo a algún lugar donde esté protegido y que se conserve? Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con mucho gusto, concejal Víctor. Concejal Willington tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a todos los presentes hoy en el recinto y quienes nos ven por redes sociales. La pregunta mía va encaminada a los retrasos de las obras en el momento en que se encuentren un hallazgo arqueológico. Si eso lo tienen en cuenta cuando sale el pliego y si las obras que tenemos en este momento están teniendo retrasos, porque inmediatamente se encuentren un hallazgo arqueológico, pues obviamente hay que parar la máquina, tienen que parar los obreros. ¿Cuánto tiempo se demoran para hacer el estudio de ese hallazgo y si alrededor de ese hallazgo hay más cosas? Porque es que, no sé, vemos que de pronto es un tema de retrasos en obras por este tema y hasta dónde llega el tema de arqueología en las obligaciones. Si le dicen, no, venga, tenemos que parar toda la obra porque nos encontramos esto. Y me imagino que tienen un radio de donde encuentran el hallazgo y tienen que excavar alrededor a ver qué más encuentran, cuánto tiempo puede durar eso. Y como decía el concejal Víctor, con lo del parque, pues o se lo llevan para una parte donde se pueda exhibir, o se le hace mantenimiento, o al menos se le pone una placa, pues que digan de qué año data esos temas. Porque la gente va y se asoma, pues hoy lo vemos y eso está lleno de maleza. Hoy eso está lleno de maleza y el vidrio vuelto nada. Entonces la idea es que si se va a organizar, hombre, pues venga, pongámosle una placa con toda la historia, aquí se encontró esto de tal y tal parte. Entonces es más como una recomendación de este humilde servidor. Muchísimas gracias, presidente encargado. Con mucho gusto, concejal Willington. ¿Algún otro concejal? Concejala Patricia Londoño tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente encargado por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a todos los honorables concejales, a las personas del consejo y muy especialmente a las personas de Obras Públicas que nos acompañan hoy, Daniel y el arqueólogo Juan Pablo Díez. De verdad que en la medida en que transcurre el diálogo y la socialización del arqueólogo frente a lo hallado y lo encontrado en el municipio, me llena de alegría y de satisfacción porque es que hay historia para el municipio de La Estrella. Y es muy triste también ver que, Darío, se nos va yendo la gente adulta, va quedando una cantidad de personas jóvenes desconociendo la historia de lo que fue el municipio de La Estrella. También me preocupa que a partir del desconocimiento y la ignorancia que se tiene frente a todos estos hallazgos, la comunidad pensemos y digamos lo que decimos, pero pienso que es parte también del desconocimiento. Y pienso que es donde queda la tarea para el gobierno local, para los concejales, para los futuros candidatos, es precisamente reforzar esa historia, esos hallazgos arqueológicos, porque eso es parte de la historia y como dicen los compañeros, es que eso tiene que tener un nombre, eso tiene que tener una placa, eso tiene que estar guardado y como lo decía el arqueólogo, en un lugar que precisamente nos hable de esa historia. Pienso que lo que está haciendo nuestro alcalde frente a la ampliación, precisamente la restauración de la casa consistorial, la ampliación precisamente de esos alrededores, esto, compañeros concejales, tiene que permitir precisamente que todo lo hallado y todos estos hallazgos queden ahí, porque mire que usted nos habla de la época republicana, de la época de la conquista, usted nos habla, por Dios, de 2000 años de antigüedad. Y de verdad que yo me pongo
Usted en la medida en que hablaba, haga de cuenta que yo estaba mirando el programa de Discovery de National Geographic y dije, pucha, es que eso es lo que nos hace falta a nosotros, poder contar esa historia de quiénes somos. Muchos que hemos llegado a través de los años, pero la gente de acá, la gente de La Estrella. Recordemos que también en La Estrella, en el sector de la ferrería se trabajaba la cabuya. La Estrella es un territorio lleno de historia. Corancón, que fue una ONG que pertenecía a ella y cerró, recogió y recopiló historia también del municipio de La Estrella a partir de esos quehaceres que tenían los habitantes en sus solares con las plantas medicinales, el tema de ferrería precisamente con el tema de las cerámicas, Pueblo Viejo, pero también con el tema de la cabuya. Entonces, de verdad que me siento satisfecha, honrada, porque soy parte de este territorio y pienso que más que nosotros que estamos en ese momento es poder dejar la historia para toda nuestra gente, para todos estos descendientes que van llegando, porque la historia que no está recopilada, la historia que no está guardada, se olvida. Y yo pienso, como dice nuestro arqueólogo que hoy nos acompaña, por Dios, tenemos que mostrar lo que encontramos, tenemos que contar esa historia de lo que fuimos y a dónde vamos. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Señor Juan Pablo, de verdad que me honra tenerlo aquí contando esto, lo que dijo la ingeniera Ana Ríos, de verdad que también se contagia, yo sé que no es porque seamos mujeres, es porque somos sensibles frente a este tema de la historia. Muchas gracias por acompañarnos y por contarnos lo hallado. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, concejala Patricia. ¿Algún otro concejal? Bueno, yo quiero... Juan Pablo y Daniel, pues también decir algo particularmente con lo que mencionaba la concejala Patricia. Yo creo que reconocer todos estos hallazgos y la historia que tiene para el municipio, pues es algo, digamos, que genera emoción, ¿cierto? Y sobre todo para ustedes que son los que están ahí en el día a día desenterrando y excavando y conociendo toda la historia de nuestro municipio. Y particularmente a mí digo que me llena de emoción ver esas fotos, porque es que definitivamente, digamos, no podemos desconocer la historia del municipio de La Estrella y hoy ustedes la están construyendo. Hoy están construyendo incluso alguna historia que no se conocía, como lo mencionaba usted, en esos muros, en esos pisos, ¿cierto? Y yo creo que es muy válido muchas veces para el mismo registro que se tiene que hacer también, pues, como estos estudios. Digamos que en el tema de lo que usted nos mencionaba ahorita, es una cantidad de, ¿cómo decirlo?, de hallazgos que se están encontrando y me imagino que ya tienen una cantidad, pues, bastante amplia de hallazgos. Los que hemos ido a Venecia podemos ver que ellos hicieron un museo, ¿cierto?, donde muestran y exhiben de manera muy bonita, digamos, pues también como ese tipo de hallazgos que han encontrado allá en el Cerro Tusa y han encontrado allá en el suroeste. Y qué bueno, porque usted nos hacía también como esa petición, y es que estos hallazgos no son nada si no se preservan en su historia, porque finalmente se terminan destruyendo, perdiendo, bueno, se termina, digamos, perdiendo todo el trabajo que se está adelantando. Entonces, creo que ahorita el alcalde le está haciendo una apuesta bien importante con el tema de la Casa Museo Consistorial, porque básicamente, pues, lo que hemos entendido es que también en ese espacio se van a destinar, digamos, pues, como unas vitrinas también para hacer una muestra de este tipo de hallazgos arqueológicos que se han encontrado en el municipio. ¿Y por qué lo pienso yo que es importante? Porque es que el alcalde creo que ha venido también hablándonos durante toda su administración de cambiar un poco el contexto del turismo en el municipio de La Estrella, ¿sí? Tenemos otras cosas por qué posiblemente reconocernos, y hemos hablado del turismo religioso, del turismo ambiental, pero ¿por qué no hablar también de un tema de turismo arqueológico? Cuando uno va a una ciudad antigua, a uno le gusta ir a ver ruinas, ir a ver antigüedades, y pues hoy estamos encontrando, digamos, acá posiblemente para nosotros a un pedazo de piedra o un pedazo de vasija, pero realmente mucha gente pues se puede interesar en este tipo de hallazgos arqueológicos, sobre todo
cuando usted nos habla de que algunos tienen más de 2000 años de historia y realmente eso pues es muy importante. Me surgía a mí también como la duda que planteaba el concejal Willington, y era, digamos, en el tiempo que se puede llevar un estudio arqueológico, porque básicamente también la invitación de que ustedes estuvieran hoy acá hacía referencia era a las veces que nosotros le hemos mencionado a la secretaria y por qué el retraso con esa obra, ¿cierto? Y por qué esa obra tan demorada, porque entonces la comunidad nosotros también nos está diciendo, vea, pero es que el INDERE todo el tiempo que lleva, hay otras causas asociadas de contratación, pero muchas veces ella acá nos ha dicho que también se debe a temas arqueológicos. Y entonces como uno no entiende mucho del tema, uno dice, pero es que no, pues para encontrar una cosita así, entonces se retrasan una obra meses. ¿Cuánto tiempo se puede llevar un estudio arqueológico, por ejemplo, en una obra de estas, de las que nos mostraron, para poder entonces tener claridad, digamos, en ese aspecto, cuánto es el retraso que puede tener pues como una obra como tal? Entonces, el llamado que hacemos, pues, o que hago personalmente a la administración y que yo sé que el alcalde lo está haciendo, es a preservar toda esa historia y obviamente, como lo mencionaba el concejal Víctor, lamentable el estado en que se encuentra, y muchas veces lo ha mencionado el concejal Víctor acá, digamos, pues, como esa obra del parque, que usted nos mostró una foto ahí, es totalmente, si estuviera así como nos la mostró ahí, la alcanzaron a ver. O sea, si estuviera así, con seguridad traía a la gente, pero es que si uno va y encuentra un vidrio opaco, hay que mandar los guadañadores a que poden ahí, bueno, y a limpiar el vidrio pues mínimamente, porque es que ya uno se asoma y a veces ni se vio opaco, entonces eso no motiva realmente a que la gente se interese por ese tipo de patrimonio. Y lo de la placa es necesario, muchas veces se ha manifestado acá, poder identificar entonces también esos hallazgos con una descripción como tal del hallazgo, por ejemplo, contar ese tema de que eso puede tener 2000 años de historia, eso simplemente atraería a muchas personas. Entonces yo creo que es importante prestarle más atención a esto, no solamente desde el hallazgo como tal, sino también de cómo mantenerlos en el tiempo. Así es. Entonces, arqueólogo, tiene usted el uso de la palabra acá para que le responda a los concejales. Vale, perfecto, muchas gracias. Para Guadañar allá hay que mandar un pitufo, porque eso es un pasito muy bajito. Bueno, voy a tratar de dar respuesta acorde a las notas. Si ven que se me escapa algo, me dicen por favor. Bueno, entonces resumí en 3 preguntas y en 6 comentarios que amplían la información presentada. Voy a arrancar primero con los comentarios. El primero es que se me olvidó hablar de cantidades y entre lo que ustedes han manifestado, pues escucho que queda faltando ese dato. Hasta el momento, todas las obras han tenido hallazgos, todas las 4 que mostramos y las que están haciendo otros equipos de arqueología también tienen hallazgos, porque digamos nosotros ya dentro del gremio como colegas nos hablamos, pues yo me hablo con los arqueólogos que están haciendo la ampliación de la vía Ferrería, son amigos, yo sé que están allá y sé que han tenido hallazgos, bueno, y otros que están haciendo obras privadas también y públicas. Solamente en las 4 obras que les acabo de mostrar y que están a cargo de CIPA, tenemos ya alrededor de 20.000 objetos recuperados, solamente en esas 4 obras, o sea, alrededor de 20.000, y eso que el margen de error es con tendencia a que me estoy quedando cortico. Entre fragmentos, piezas completas, porque tenemos algunas piezas completas y materiales de gran formato como el tema de las acequias. Solamente para almacenar el material de esas 4 obras ya se ocuparía el espacio que vamos a tener en consistorial. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque ahí viene otra de las anotaciones que tenía y es que al municipio en cabeza de las autoridades y de este recinto le queda la responsabilidad de hacer 2 cosas muy importantes, no solo con estos 4 hallazgos, con todos los hallazgos en general. Uno, pues un museo digno de ello, porque para hacer una sala con 3 vitrinas, tiempo sobra. Pues de hecho eso hoy ya lo tienen.
En el parque educativo hay 3 vitrinas y 2 pendones colgados. Y eso no está mal, no estoy diciendo que esté feo, estoy diciendo que eso es un abrebocas. Pero con la cantidad de material que hay, se presta para que la Estrella tenga un museo de arqueología, que de hecho hoy a nivel del Ministerio de Cultura se pierden recursos anuales porque no hay municipios que presenten propuestas para eso. O sea, hay recursos incluso para eso, pero el municipio debe aportar el primer paso, que es crear el museo. Una vez tenga el museo constituido, puede solicitar recursos por Impuesto Nacional al Consumo, puede participar en convocatorias de IVA a la telefonía celular, puede participar en convocatorias de estímulos de cultura del Instituto Departamental y del Ministerio de Cultura. Mejor dicho, una vez el museo constituido, lo que hay es por dónde buscar, no solamente con recursos públicos. La segunda tarea que les queda es la cátedra local. Hacer por lo menos un tomo de prehistoria de la Estrella, un tomo, a ver si los chicos en los colegios dejan de conocer la historia de los próceres de la independencia para acá, de la conquista para acá, y que cuando se van un poquitico más hacia atrás, pues hablan de cosas que no tienen mucho fundamento histórico y arqueológico. Entonces queda la tarea, ya hay información con que empezar a hacer eso, con que empezar a hacer una cátedra de historia local, de prehistoria local. Otra anotación es que les propongo, en la medida de su agenda que sea posible, en lo que queda del año, podemos hacer una visita de campo con el Consejo a estas obras y a los sitios donde tenemos acopiados los materiales para que también los vean. No es lo mismo verlo en la foto que ir al laboratorio y tener en la mano la piecita que tiene 2000 años y ver lo que se está haciendo con ella, ver los procesos. Tercera anotación que tiene que ver con una tarea que le queda a la administración municipal entrante y al consejo entrante, en el que quizás pues algunos de ustedes también puedan estar, entonces por eso se las manifiesto acá. Uno de los sitios más importantes que hemos logrado trabajar en estos 4 años acompañando a la alcaldía y que no se alcanza ya a investigar porque es un proyecto que no se va a entiendo que no se va a desarrollar en este periodo administrativo, que es el CDI de Pueblo Viejo. Es el hallazgo más grande que hemos hecho en la historia de la Estrella en materia de diversidad y el tamaño del sitio. Básicamente, toda la placa huella de donde quedaría instalado el CDI, toda la placa huella dio positivo. O sea, donde está proyectado a ser el CDI, hay una aldea indígena de más de 2000 años de antigüedad. Y eso lo detectamos en los estudios previos que se hicieron. Entonces, esa tareita queda pendiente. Ese es un proyecto, y con eso respondo en parte las preguntas que me han hecho. Ese es un sitio que el día que el municipio de La Estrella vaya a desarrollar el CDI, necesita mandar el equipo de arqueólogos que contrate por lo menos un año antes. Un año antes. Si no, no alcanza a construir el proyecto de manera acertada, porque entonces va a estar el contratista con la máquina y con los trabajadores y el arqueólogo con el palustre y la brocha. Y el uno acosando y el otro quieto ahí, que esto es un proceso que tiene unos reglamentos de ley que yo no me puedo saltar, ¿sí? Yo no puedo cambiar el palustre por una retroexcavadora porque estemos cogidos del día, no lo puedo hacer. Yo tengo que cumplir una norma, ¿sí? Y no solo es por cumplir la norma, es porque si no, entonces no tiene sentido, la información que recupere no me va a servir para nada. Entonces, esa es una notica que quería dejarles. Una cuarta nota que tiene que ver también con parte de sus intervenciones. Esperamos, antes de cerrar este año, dejar ya instalados una serie de QRs a lo largo de todos los sitios donde se hicieron los hallazgos arqueológicos de los 4 proyectos, y que estos QRs van encaminados precisamente a lo que estaba diciendo hace un momento el concejal, y es a que haya una posibilidad de una ruta de turismo arqueológico, que no necesariamente te está mostrando las piezas porque pues están las obras construidas, pero en el QR puedes acceder a audios, a la información en documentos de PDF para descargar, y el QR te remite ya a un museo donde sí vas a ver los materiales. Entonces ahí se está planeando, como parte de los entregables de estos 4 proyectos, una especie de circuito que permite que un turista y un habitante hagan un recorrido, revisen, graben, descarguen información y terminen en el museo con algo pues ya más tangible. Y la última anotación es que en La Estrella, o sea, estos sitios que estamos viendo hoy tienen entre 2000 y 2500 años de antigüedad, pero no se asusten con eso, son jóvenes. En La Estrella hay sitios más antiguos que ya tienen
unas primeras investigaciones y que si el municipio de La Estrella se interesa por seguir trabajando en este proceso de recuperar su prehistoria, entonces se pueden retomar esos sitios, así no se vayan a hacer obras en ellos. La investigación en arqueología no debe estar supeditada a que yo vaya a hacer una calle o un edificio. La investigación en arqueología debe ser una apuesta del territorio por recuperar esa prehistoria para poderla divulgar con la comunidad. Entonces les dejo un dato puntual para que después lo conversemos con más calma. En un sector de La Estrella, un sector rural que se conoce como Casablanca, se encontró en el año 2000 un yacimiento arqueológico con 4.500 años de antigüedad. Ese es el sitio más antiguo que hoy tiene La Estrella, 4.500 años. Y el material arqueológico de ese sitio no está en La Estrella. Y el material arqueológico de otros 10 sitios que se han encontrado antes de las obras del municipio no está en La Estrella. ¿Y saben por qué no está en La Estrella? Porque no había hasta la fecha un interés del ente territorial como municipio en este tema. Entonces, ¿qué hacían las universidades y los investigadores? Llevárselo para donde se interese. Entonces, ojalá podamos en algún momento recuperar esos materiales y traerlos a La Estrella. Pero para que eso sea una realidad, tiene que haber ya una apuesta de fondo en materia de museos, en materia de divulgación y en materia de investigación. Esas son las anotaciones. Paso a responder las 3 preguntas puntuales. La primera, ¿los privados están haciendo la tarea? Les decía al inicio de mi presentación que esto es una ley que viene desde el año 1997, se regula de una manera estricta en el año 2008, lo que significa que a partir del 2008 es, me disculpan la expresión, impajaritable que no se haga. Del año 2008 para acá, todas las obras públicas y privadas tienen la obligación de ley de tener arqueólogo si tienen más de 1 hectárea. Ojo, del año 2008 para acá. Yo me di a la tarea de hacer la investigación porque me interesa en términos científicos entender cómo se ha desarrollado el territorio para poder entender lo que estoy encontrando. Y la respuesta que le tengo a esa pregunta es desafortunadamente muy mala, y es que no. Del 2008 para acá, hasta hace 2 años, literal, menos del 50%, menos. Mejor dicho, yo tengo el dato exacto, de cada 10 obras, 2 tienen estudio arqueológico. Y la respuesta es más desafortunada del por qué no, porque no se lo exigió el municipio, porque Planeación le dio la licencia de construcción y no le pidió que cumpliera la norma. Entonces es un incumplimiento de parte y parte, porque también la Constitución dice, a usted el desconocimiento de la norma no lo exime de cumplirla. Yo municipio no se lo tengo que recordar para que usted lo haga, pero yo municipio sí debería tener, sí tengo, no debería, tengo la obligación de decirle a usted también qué debe hacer en los pliegos de una licencia de construcción, pero desafortunadamente no ha sucedido. Entonces, menos de la mitad de las obras privadas que se han hecho en La Estrella han hecho arqueología, o sea que la gran mayoría lo que han hecho es destruir el patrimonio arqueológico de los siderenses, desafortunadamente. ¿Qué pasa con las vitrinas del parque? Retirarlas, trasladarlas, placas. Bueno, con las placas, no sé si fue que las robaron. Ahorita voy y miro, pero placas sí hay. Las 3 vitrinas tienen placa, desde que se instalaron. Entonces, si de pronto no las han visto es porque pues, las pueden haber hurtado, aunque yo la semana pasada las vi. Ahorita vuelvo y miro, pues, pero sí hay placas. Quizás no tan bonitas como uno quisiera, eso también está en el proceso que le estamos proponiendo, porque eso no es una obligación nuestra, le estamos proponiendo a la doctora Ana María que haga un cambio de ese material, de esas placas, porque están muy sencillitas, y que les agreguemos un QR para que se pueda ampliar la información, pues porque igual en una placa no podemos poner un tratado filosófico de arqueología, o sea, pones una información muy básica. Frente al estado de las vitrinas es perverso. Yo cada que las veo, eso es una selva completa. Ahí lo que hay que hacer es mantenimiento. Es que son elementos que están a la intemperie. Y si bien están diseñados para estar a la intemperie, no significa que el diseño implique que no haya que meterle la mano. Claro que sí. Entonces lo que necesitan las vitrinas es mantenimiento. Ahí nosotros como CIPA hemos sido muy insistentes y tenemos pues a Daniel y a Ana María en la tarea de pilas, no podemos cerrar la investigación con ese material así. De hecho, técnicamente el ICANN no nos recibe el informe final si no solucionamos ese tema. Entonces, lo que
lo que se requiere ahí es mantenimiento, básicamente, y ese mantenimiento pues debe estar a cargo del municipio. Nuestro compromiso llega hasta capacitar el personal para que sepa cómo hacer el mantenimiento, porque no es meter a cualquiera a que arranque las matas, pues termina arrancando los materiales, pero tiene solución y hay que dársela, efectivamente, y es de mantenimiento. Yo no optaría por trasladarlas, porque por un lado sería perder un recurso que ya se invirtió, bastante importante. Cada vidrio de esos vale 6 millones de pesos, y el del parque lo quebraron a los 2 días de instalarlo. Ya por fortuna, pues con la habilitación del espacio, la misma gente ha ayudado a cuidar y ya no se volvieron a quebrar los vidrios, pero entonces yo no optaría por trasladarla, sino más bien por implementar el protocolo de mantenimiento que está diseñado para que se haga cada 2 meses. Y la tercera pregunta, el tema de los retrasos en las obras. Es imposible y sería una gran mentira decir que un hallazgo no genera un retraso. Claro que sí, genera retrasos. Pero también es una gran mentira cuando muchas veces, y no estoy diciendo que este sea el caso, estoy hablando en términos generales, cuando las obras buscan o ven la oportunidad de escudarse en arqueología. Porque la mayoría de las veces el hallazgo es una cosa muy puntual, lo decía el concejal en su intervención, se acordona el punto del hallazgo. Entonces usted tiene una obra lineal como las del parque o las de las peatonalizaciones y encontró una vasija, la vasija mide 40 centímetros, usted acordona 1 metro, tiene el resto del espacio para trabajar sin ningún problema. Entonces, realmente para que una obra tenga retrasos por arqueología, tiene que darse 3 condiciones. Una, que la obra haya iniciado a construirse sin arqueología. Entonces el retraso es por incumplimiento de la norma, porque lo cogen cortico. Claro, porque entonces uno llega y uno lo primero que dice es, desde el punto de vista normativo, usted me tiene que apagar la máquina, yo tengo que revisar qué fue lo que pasó y por qué no había arqueología. Porque entonces, cuando el arqueólogo está desde el principio, ya tiene un estudio previo que le dice dónde es posible que se presenten hallazgos. Entonces uno concerta con el constructor cómo va a operar, por cuál frente de obra va a arrancar, porque es más delicado y se pueden presentar retrasos. Entonces ahí es donde uno dice, no deberían haber retrasos, o por lo menos no significativos. Entonces esa es la primera condición, cuando se presentan hallazgos porque no hay arqueólogo desde el inicio. La segunda condición, cuando el hallazgo se presenta por un mal manejo de la obra. ¿Y qué es un mal manejo de la obra? Les dé por trabajar un sábado después de mediodía cuando el acuerdo de trabajo es los sábados hasta mediodía, o les dé por trabajar un domingo, o les dé por trabajar después de las 6 de la tarde y trabajar en horario nocturno. La ley de arqueología prohíbe trabajos nocturnos de excavación. Si usted ya hizo la excavación y va a instalar, instale, no hay problema, pero prohíbe trabajos de excavación. Y la tercera y última condición, cuando el hallazgo realmente se sale de lo previsto. Eso nos pasó en el Indere. En el Indere, la placa huella del edificio dio positivo en un 95%, literal. O sea, solamente un 5% de la placa huella no presentó hallazgos. De resto, el 95% era un sitio arqueológico. Y eso no lo sabíamos y no se podía saber porque le habían depositado 1,20 m de lleno al sitio donde se hizo el edificio. O sea, cuando la máquina empezó a excavar, era un lleno, ahí no había nada. Literal, no había nada, pero resulta que debajo del lleno estaba el sitio sepultado. Y al quitar el lleno y empezar a revisar el sitio sepultado, dio positivo prácticamente todo. Entonces, en ese caso, efectivamente no hay nada que hacer. El retraso va a ser representativo porque se tiene que recuperar todo el material arqueológico y las metodologías de intervención arqueológica son lentas. O sea, es que son excavaciones manuales, palustre y brocha. Pero vuelvo y les digo, más que retrasos significativos, es un tema de manejo, de saber manejar la situación, de prever los procesos a tiempo y de que las obras cumplan con los cronogramas de normatividad arqueológica. O sea, que el arqueólogo no llegue a tapar huecos, a resolver problemas. El arqueólogo debe estar desde el inicio de la obra, desde los estudios previos incluso. En este caso, para el caso del Indere, el proyecto no cumplía los requisitos de ley para tener arqueólogo de manera previa, porque no tiene la hectárea, no necesita licencia ambiental. Entonces el hallazgo se dio durante la ejecución de las obras. O sea, ahí no es responsabilidad de la obra. El municipio no hizo ninguna actuación indebida. Antes, al contrario, llamó al arqueólogo cuando se presentó el hallazgo
y eso implicó pues tomar unas medidas de precaución que son necesarias, son de ley. No haberlo hecho hubiese implicado que cualquier ciudadano se da cuenta del hallazgo, reporta y eso sí para la obra y la para de manera indefinida, porque ya el ICANN viene a hacer un proceso de investigación y de sanción contra el municipio y contra el contratista de por qué hubo un hallazgo y no lo reportó. Entonces digamos que es un caso muy excepcional, o sea, lo que pasó en el INDERE efectivamente es un caso excepcional. La obra empezó con los permisos que necesitaba empezar, se presentaron los hallazgos, se atendieron los hallazgos y resultaron ser desafortunadamente para el proceso constructivo de casi todo el tamaño del edificio. Afortunadamente para el proceso histórico, pues uno de los hallazgos más importantes. Recuerden lo que les mostraba de la estructura de horno. Eso está en toda la mitad del edificio. De hecho, olvidé decirles eso. Se logró llegar a un acuerdo con la obra, con los diseños, con la interventoría que es de Bogotá, y el horno no se tocó. La obra construyó alrededor de la estructura. El horno está in situ. No lo hemos movido, ahí está, y va a quedar como una exposición interna, porque no, pues no justifica mover un hallazgo de esa magnitud, porque tiene más valor mostrarlo y conservarlo que sacarlo y meterlo a una vitrina al edificio consistorial. Entonces, eso es más o menos como el panorama de lo que ha pasado, de lo que se ha hecho, y bueno, pues remato con el tema de las obras privadas. Desafortunadamente, ahí es donde más hemos perdido información. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, arqueólogo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Concejal Wilson, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Nuevamente a todos los compañeros y asistentes, buenos días. Arqueólogo Juan Pablo Díez, muchas gracias por todo. Me surgió una duda solamente y es, todo en la vida es relativo. Todo en la vida es relativo, eso es cierto. Cuando hablamos de que el proyecto, el macroproyecto del plan maestro de acueducto debía tener un análisis que por ley debe ser arqueológico, me surge la duda de si se hubiera hecho, de todas formas, hay hallazgos que de todas formas, por mucha muestra o por mucha investigación que se hace en un sector, en un suelo, en un subsuelo, y que se tiene, por ejemplo, un resultado de que hágale que el porcentaje es bajito, empieza la obra y resulta que no era bajito, porque tengo entendido también que la investigación y los análisis no pueden ser de la totalidad, porque entonces eso frenaría pues cuántos años un proceso de estos, de obra civil. Entonces, el sentido que yo le doy es muy relativo a lo que usted nos acaba de enseñar, porque de todas formas no hay garantías de nada, no hay garantías de que una idea de proyecto que ya está en fase 1, fase 2 y que ya el contrato está ya ejecutándose, vaya a tener una certeza de tiempos. Y relaciono pues esa relatividad con la incertidumbre que causa. Y otra pregunta que nace es cómo se está socializando con la gente, que yo lo digo en palabras mías, la gente no sabe. Pues si los concejales apenas nos estamos dateando y nos estamos dando cuenta, por mucho que hayamos investigado el tema, no veo socialización, la gente merece la verdad, sobre todo las personas que están viviendo alrededor de estos proyectos, que se están viendo pues perjudicados por las obras y por la parálisis de la misma, y una promesa de valor de una administración municipal que bueno, ha encontrado estos obstáculos muy reales, pero que no se ha sabido vender la idea y la justificación, falta socialización. Si usted por favor me aterriza el tema de socialización también, y son esos dos puntos. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, concejal. Y yo tengo ahí como una apreciación, ahorita mencionabas que en Pueblo Viejo, en el CDI, han encontrado también una zona de hallazgos bastante importante, y eso que el CDI no es tan grande como la obra que se va a hacer del parque principal de Pueblo Viejo. No sé entonces en ese caso si ya en la zona donde se va a hacer el parque, que es un proyecto que ya la alcaldía viene, digamos en este caso pues como implementando, o ya va a salir a licitación, no sé en qué proceso va, pero sé que lo van a hacer.
si ya hay estudios arqueológicos, porque creo que allá en Pueblo Viejo ameritaría, como bien lo dice usted, arrancar anticipadamente esos procesos para que no retrase entonces en este caso la obra. Claro, perfecto. Bueno, con el tema de los estudios previos, lo que usted dice es totalmente cierto. De hecho, ningún arqueólogo y mucho menos la metodología de arqueología afirma que un estudio previo es la carta de garantía para que no se presenten hallazgos o para que los hallazgos que se presenten se puedan atender a tiempo. Sin embargo, el estudio previo, que se llama técnicamente prospección arqueológica, sí garantiza más del 70% de la previsión de lo que va a pasar. Y eso estadísticamente está demostrado. ¿Por qué? Porque la prospección arqueológica entrega como resultado, aparte del estudio científico, un documento que se llama plan de manejo. Y el plan de manejo arqueológico, literal, con polígonos y con coordenadas, le dice al dueño de la obra, en este caso al municipio, dónde hay potenciales altos, medios, bajos y cuáles son las medidas que se deben hacer en cada uno. Entonces uno hace una reunión técnica, estoy hablando de cómo es el ideal, uno hace una reunión técnica donde le dice al constructor, ¿usted qué va a hacer en el área de potencial alto? Ahí voy a arrancar con maquinaria, listo, arranquemos 2 meses antes para prever un hallazgo que pueda retrasar la obra. Entonces sí es muy garante el estudio previo de arqueología cuando la obra lo hace o cuando por obligación de ley lo tiene que hacer. Vuelvo, insisto, ¿por qué eso no nos pasó en el INDERE? Porque la obra no cumplía los requisitos de ley para tener que hacer el estudio previo. A raíz de esa situación, y lo decía al inicio de mi presentación, nosotros le hemos recomendado mucho al municipio, no tiene que ser con CIPAP, pues de hecho, vuelvo, insisto, aquí hay una cantidad de arqueólogos haciendo trabajo, haga estudios previos en las obras del municipio, así no se lo exijan los pliegos de ley. Por un lado, por el tema de recuperación de memoria local y por el otro lado, porque es que desde el 90 le están diciendo el ICANN, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y una cantidad de investigadores le están diciendo la Estrella es un territorio con un potencial arqueológico alto. Usted corre el riesgo de frenar una actividad constructiva prácticamente que en cualquier lado que vaya a trabajar. Entonces, sí es pertinente el estudio previo y genera una muy buena proyección de tiempos y de costos de obra, pero efectivamente puede pasar eso, que así lo hagamos o así se haga el estudio previo, se van a presentar hallazgos que están fuera de ese diagnóstico inicial y que pues van a generar retrasos. Yo diría que una acción que se puede hacer, y de hecho varios municipios lo hacen, es como entidad territorial hacer un estudio de todos los lotes donde se van a desarrollar obras públicas y tener ese estudio de manera previa. De manera que cuando se van a realizar los pliegos y los CDPs para esas obras, ya haya una base de dónde pegarse para el tema arqueológico y decir, esto requiere tiempos anticipados, recursos anticipados. Esa sería una forma de contrarrestarlo. Con el tema de, y el tema de la socialización en esas obras, hay 2 aspectos. El primero, y eso lo hablo pues desde el ideal, cómo debe manejarse, yo no puedo decir cómo lo haya manejado el municipio, porque yo entro cuando ya la obra va a iniciar el proceso constructivo, no en los previos. Entonces, en las socializaciones de obra, antes de obra, debe hablarse de todos los componentes, uno de ellos el de arqueología. Ya estando en obra, de eso sí doy fe, porque lo he hecho yo como contratista, cada que se presenta un hallazgo, en el primer comité ciudadano de obra que se realiza, se socializan todos los hallazgos. Eso es sagrado para nosotros en todas las obras, porque además es un requisito de ley. Yo debo presentarle al ICANN de manera periódica avances de obra y en esos avances van el componente de socialización con comunidad. Entonces, por lo menos esa parte de socialización, desde que se empiezan a presentar hallazgos, sí se desarrolla. Y frente al tema de Pueblo Viejo, la buena noticia, digamos, en este caso, pues ya las obras arrancaron, efectivamente. En Pueblo Viejo nosotros fuimos los que hicimos el estudio hace 2 años, cuando se hizo el estudio del CDI. Pueblo Viejo hoy, las obras del parque cuentan con licencia del ICANN para hacer lo que se está haciendo y cuentan con acompañamiento arqueológico permanente. Y hay unas áreas específicas que desde la licencia de hace 2 años quedaron marcadas para rescate arqueológico porque dieron potencial alto. Las obras que se están haciendo hoy se están adelantando en las áreas que no mostró potencial.
pero ahí hay una actividad de rescate que ya está aprobada por el Ministerio de Cultura, que ya el municipio tiene los recursos para hacerla y que simplemente está en un cronograma de obra que entiendo es para iniciarse en el mes de junio, esas actividades de rescate. Pero hay un control claro y desde el punto de vista normativo de lo que se está haciendo en Pueblo Viejo. ¿Qué pasó en Pueblo Viejo? Y con eso termino pues y espero haber dado respuesta a la pregunta de Pueblo Viejo. ¿Qué pasó? Desde el año 98, Pueblo Viejo fue reportado como un yacimiento arqueológico de talla nacional, lo que les decía al inicio de la exposición. Por los motivos que hayan sido y que efectivamente desconozco, ninguna administración ejecutó las medidas de manejo que decía la norma se tenían que hacer en Pueblo Viejo. Y el crecimiento que tuvo el casco urbano de Pueblo Viejo afectó el yacimiento arqueológico. Entonces, cuando fuimos a decirle al ministerio que íbamos a hacer, que el municipio necesitaba hacer una remodelación del parque y no sé qué, nos frenaron inmediatamente, nos pusieron problema porque nos dijeron, y ya el sitio lo rescataron. Ustedes tienen este sitio registrado en el ministerio desde el 98, ¿dónde está? Y la mitad del sitio ya no está, ya se perdió. Entonces, la forma de concertar que el proyecto se pudiera realizar sin problemas fue volver a hacer el estudio, que ya se había hecho en el 98, hubo que repetirlo, actualizar la información y definir áreas que se habían salvado, por decirlo de alguna manera, se habían salvado de ese desarrollo urbano que tuvo el casco urbano, y esas áreas que se salvaron hoy tienen un condicionamiento de rescate que no se puede hacer nada en ellas hasta que no se haga el rescate arqueológico. Entonces, las otras áreas que no entraron en esa denominación son las que se están desarrollando hoy en las obras del parque. Muchas gracias al arqueólogo Juan Pablo Díez por su exposición y por las respuestas a los concejales. Igualmente agradecerle al señor Darío Mesa, quien también nos acompaña el día de hoy en la sesión, una persona que le ha aportado bastante también al municipio en la historia y en la cultura. Por aquí siempre bienvenido, don Darío. Secretaria, por favor, continuemos con el orden del día. Claro que sí, señor presidente. Le informo que hizo ingreso al recinto durante la presentación la honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. De igual manera, se ausentaron los honorables concejales de la bancada del Partido Liberal, ya que tenían citación del Partido Liberal Colombiano del Consejo de Ética. Señor presidente, segundo lectura de comunicados, no hay comunicaciones radicadas. Continuemos con el orden del día, Sí, señor secretaria. presidente. Tercero, proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones. ¿Algún concejal desea usar la palabra? Bueno, yo quiero recordarles, concejales, este fin de semana la administración entonces va a estar realizando el evento en conmemoración del mes de la niñez
para que se agenden. El Consejo Municipal, ayer el presidente nos decía, va a tener una carpa especial del Consejo Municipal para que se agenden este próximo sábado desde la 1 p.m. en el parque principal de acá de la cabecera y el domingo desde la 1 de la tarde en el parque de Miraflores para que puedan acompañar estos eventos. Continuemos con el orden del día, secretaria. Sí, señor presidente, el orden del día ya fue agotado. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión y se les estará notificando día y hora de la próxima sesión. Muchas gracias y un feliz día a todos ustedes. El señor presidente levanta la sesión y quedan al pendiente de la citación de la nueva sesión. Feliz día para todos. Hasta luego.